Vamos a comenzar. Nos dice así, Marcos 6:45 en adelante. Enseguida, al anochecer, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Los hizo entrar. Los discípulos no querían entrar. Los discípulos se querían quedar con la multitud para proclamarlo rey a Jesús. Los discípulos, al ver a Jesús y la gente al ver a Jesús que podía sanar enfermos, a ver a Jesús que le podía dar de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pececitos. Imagínate una guerra. Jesús podía alimentar un ejército con chochas y palitos. La tenían hecha. Pero Jesús despide a la gente, despide a los discípulos y los obliga a los discípulos a subirse a la barca y cruzar el lago. Debe haber sido un momento de bronca, de indignación, y empezaron a remar. No sabían lo que les esperaba esa noche. ¿Hacia dónde iban? Nos dice Juan que iban hacia Capernaum. Marcos nos dice en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así que los envía a la otra ribera. Marcos 6:48 nos dice que Jesús estaba solo en el monte, pero los vio remar con gran fatiga. Con esa visión que solo el Espíritu Santo le daba, con esa visión de poder divino, Jesús, mirando 4 o 5 kilómetros en la noche, más allá, en el lago de Genesaret, ve a sus discípulos remar con gran fatiga. Nos dice Marcos que remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Desde una ribera hasta la otra había más o menos 7 kilómetros, más o menos. Los discípulos habían remado de 4 a 5 kilómetros y Jesús lo ve a la 4ª vigilia de la noche. 4ª vigilia desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ellos habían salido a la tardecita, supongamos tipo 6, 7 de la tarde. Habían estado remando ahí como 8 horas y solamente habían podido avanzar 4 o 5 kilómetros. Lo que normalmente hacían en 1 hora, ahora lo habían hecho en 8 y estaban cansados, fatigados, porque el viento les era contrario. No solamente el viento físico, el viento que no los dejaba llegar a la ribera, sino que los vientos que tenían dentro de ellos también les estaban siendo contrarios. Los vientos de querer haber hecho a Jesús rey y Jesús no lo dejó. Los vientos de no entender a Jesús y no entender la misión y la obra que tenía Jesús y la misión que tenían para ellos. Cada uno de ellos pensaba que Jesús los había llamado como discípulos para que sean co-gobernantes con él en este planeta, en ese momento cuando destruyeran al Imperio Romano. Así que estaban con vientos internos y con vientos externos que no lo dejaban llegar. ¿Qué hace Jesús? Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y los discípulos, Mateo 14:26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Porque, dice Marcos 6:50, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo van a pensar en un fantasma si los fantasmas no existen? Estaban turbados, cansados, embroncados, ¿sí? Pero ahí estaba Jesús, para decirles, no teman muchachos, soy yo. Soy Jesús. Y dentro del grupo había uno que era siempre el impetuoso. Dentro del grupo había uno que seguramente a alguno de ustedes se le parece, o no, a Simón Pedro. Simón Pedro que era sanguíneo y colérico a la vez. Tiene una combinación perfecta Simón Pedro, era terrible. Así que Simón Pedro le dice a Jesús, allí donde está, Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te imaginas a Pedro? Una cosa increíble, la mente de Pedro no sabía qué hacer. Así que Pedro se afirma sobre el agua y va caminando hacia Jesús sobre el agua. Ya no sentía el viento, ya no sentía las olas, ya no se sentía cansado. Ahora Pedro, su corazón latía, una locura impresionante tenía Pedro, estaba caminando sobre el agua. Así pasa con nuestra vida cuando Dios empieza a hacer milagros en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? A veces perdemos de vista a Jesús. Nos miramos a nosotros mismos, nos miramos porque, wow, mirá lo que estoy haciendo, estoy caminando sobre el agua. Tal vez miramos para atrás para ver a nuestros compañeros, como seguramente habrá hecho Pedro mirando a los 11 y diciéndole, miren muchachos lo que estoy haciendo. O tal vez miramos a los hermanos de iglesia o a tu familia como tratando de demostrar algo. Y ahí perdemos de vista a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y le adoraron, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mis hermanos y amigos, no importa qué tormenta estás atravesando en tu vida, no importa si estás enojado o enojada con Jesús, porque no hizo las cosas como vos esperabas. Hay veces que en nuestra vida estamos enojados con Jesús. Estamos enojados con Dios porque no hizo las cosas como nosotros esperábamos. No hizo las cosas como nosotros confiábamos que las haría. Y como pensábamos que era lo mejor. Los discípulos estaban embroncados, estaban ciegos, estaban con sus corazones endurecidos porque no habían entendido por qué Jesús no se había dejado proclamar rey. Y puede ser que en tu vida hoy estés enojado o enojada porque no entendés por qué te pasó aquello malo hace años atrás. Porque no entendés por qué de niño o de niña viviste esa cosa fea. Porque no entendés por qué pasó eso en tu matrimonio. Porque no entendés por qué pasó eso con tu hijo o con tu hija. Porque no entendés por qué le pasó eso a tu mamá. Y no entendés por qué le pasó eso a tu papá. Porque no sabés y no entendés por qué pasó eso en tu vida. Y entonces mirás al cielo y decís, Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no dejás que yo avance como quería avanzar? ¿No entendés que esa era la mejor forma? Y los discípulos estaban así. Y no solamente eso, sino que cuando estás así, vienen problemas en la vida. Vienen vientos que parece que te van a destruir. Vienen vientos que te cansan. Que estás destruido o destruida de tanto remar contra la corriente en la vida. Y parece que no avanzás. Parece que seguís adelante, pero nunca llegás al otro lado. Parece que todo va en contra. Déjame decirte que milagrosamente Jesús se puede acercar hoy a tu vida. Puede venir caminando sobre las aguas ventosas de tu vida y decirte, tranquilo, tranquila, no temas, soy yo. Cuando estamos así obnubilados por los problemas y por las cosas que nos pasaron en la vida y enojados con Dios, cuando vemos a Jesús o cuando leemos su palabra, parece como que vemos un fantasma. En vez de recibir la palabra con gozo y alegría, es como que nos asustamos, como que nos enfurecemos, como que nos ofuscamos. Pero Jesús te dice, tranquilo, tranquila, soy yo. Déjame entrar a la barca. Déjame entrar a la barca. Y si le pedís alguna prueba de su poder a Jesús en ese momento, no se ofende. No se ofende, como lo hizo con Pedro. ¿Será que hoy tenés que dejar entrar en tu barca de la vida a Cristo Jesús? Nos dice que cuando Jesús entró en la barca, el viento se calmó. Y puede ser que hay cosas que no entiendas hoy. Puede ser que hay cosas que venís años dando vueltas y rumiándolas y rumiándolas y no las entiendas. Y tal vez no las entiendas hasta que Jesús venga por segunda vez y te dé otra mente y te las explique. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios nos dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mi amigo y mi hermano, mi amiga y mi hermana, Dios tiene los planes más grandes del universo. A veces no los entendemos. Jesús no había venido a conquistar a los romanos, había venido a morir, la muerte que vos y yo debemos morir. Pero los discípulos no lo entendían. Lo entendieron una vez que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Ahí entendieron todas las cosas. A veces tardamos en entender el plan de Dios para nuestra vida, pero tenemos que confiar que los planes de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Si querés que tu vida sea mejor, toma este consejo bíblico. Deja entrar a Jesús a tu vida.